Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas otra vez a mi canal. Y sobre todo, para poder escuchar sobre lo que tengo que reforzar con respecto a la actividad 4 y 7, que dice diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en esta actividad? Sí, muy bien, correcto. Estamos desarrollando y elaborando, perdón, un filtrador casero, pero esta vez estamos justamente tomando en cuenta todos los aspectos que se nos ha solicitado para desarrollarlo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a seguir viendo los detalles. Esta, esta ficha que estás observando, entonces es la que tú vas a desarrollar, ¿cierto? Voy a volver a recalcar o resaltar aquellas dudas, aquellos aspectos, perdón, que quedaron en dudas o aquellas preguntas tal vez, para que pueda servirte y puedas ver este video las veces que necesites y que requieras una nueva explicación o una nueva manera de comprender lo que se explicó en clase. Bien, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Es diseñar, construir y evaluar al final, luego de que terminas el proyecto, lo evalúas, a ver cómo te quedó y cómo funciona, ¿no? Si realmente funciona o no como debería ser. Bien, basada en que en la filtración que permite la reutilización del agua, en estos tiempos en que es tan importante el valorar el agua y la cantidad de agua dulce, agua que los seres humanos podemos tomar, beber y que nos sirve, es sumamente importante que trabajemos este tipo de proyectos y sobre todo que tú tengas en cuenta de que son aplicables a la vida real, no son solamente trabajos como para que lo dejemos en la escuela. Tú puedes utilizarlo de diferentes maneras y puedes de alguna forma implementarlo también en tu hogar, de tal manera que contribuyas, estás dando tu, como dicen, tu granito de arena para poder también lograr que el agua pues no sea un recurso que ya con el tiempo no tengamos, ¿cierto? Eso es lo que nos preocupa y es lo que todos queremos revertir, esa problemática del agua y del cómo es que el agua ya se entiende que es un recurso que no es renovable. Bien, seguimos a ver a continuación. La situación significativa fue ¿no? leída ya durante clase. Aquí te la estoy volviendo a poner en unos minutos para que tal vez la puedas leer. En especial se trata de Carla, que está preocupada justamente por lo que acabamos de decir, ¿no? El problema del calentamiento global, del agua, de la cantidad de agua que es bebible para el ser humano o que puede utilizarla, que es muy pequeño porcentaje en comparación al agua salada, que es abundante todavía, ¿no? Y también la otra problemática que resalta es lo que vemos en la imagen, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que se supone que casi todos ya tenemos agua en nuestros hogares, no es así. En el Perú, sobre todo, hay un gran porcentaje de pobladores, incluso aquí mismo en Lima, que no poseen agua potable y que, como ves, tienen que hacer largas colas para poder recibir agua de los aguateros, ¿no? Así, entre comillas, bueno, así se les conoce. Son aquellos abastecedores de agua que muchas veces ganan bastante dinero vendiendo el agua de esta forma. Y bueno, no siempre el agua es tan limpia como nos hacen creer. Bueno, seguimos. Muy bien, a continuación estamos en la primera parte que hemos considerado en esta oportunidad, por ejemplo, colocar lo que se conoce como la parte teórica, ¿no? Que es lo que tú debes saber acerca de los materiales y acerca de la filtración. Empezamos con los métodos sencillos para la filtración del agua en casa. ¿Cuáles son esos métodos y qué es lo que van a lograr filtrar? Bueno, te pido por favor que lo leas con mucha calma. En este momento no lo voy a hacer porque es extenso, o mejor dicho, porque requiere hacerse con bastante pausa. Lo recalco nuevamente, vale la redundancia. Bien,
Pero sí te muestro aquí las técnicas de filtrado. ¿Cuáles son? Filtrado por telas, métodos de las 3 vasijas y también el filtrado por material poroso. ¿Cuál es el que nosotros vamos o nosotras también vamos a realizar? Ah, ya, es este que está aquí, el tercero, el de la C. En especial, ¿cuál de los modelos? Este modelo que está señalado con una flechita. ¿Ya? Por aquí también lo voy a volver a resaltar para que lo tomes en cuenta. A ver. Por cierto, muchos estudiantes me preguntaron si tiene que ser especialmente los materiales que aparecen allí. No, no necesariamente. Puedes tú utilizar otros materiales que de alguna forma te ayuden a reemplazar los que podemos observar aquí. ¿Sí? Continuamos. Por aquí. Propiedades de los materiales para el filtro del agua. Estamos viendo, por ejemplo, propiedades muy interesantes como la permeabilidad y la porosidad, ¿no? Permeable, ¿qué significa permeable? Significa que a través de ese material van a poder pasar, por ejemplo, va a poder atravesarlo el agua o no, o tal vez poco, ¿no? Lo atraviesa. ¿Qué es porosidad? Porosidad significa que tienen huequitos pequeñitos, ese material que ayuda a que por allí se ingrese el agua y luego salga por el otro extremo. Como cuando, por ejemplo, para que lo tengas más claro, si tienes una esponjita y te das cuenta que tiene bastantes huequitos, ¿no? También eso se le dicen, podríamos decirle poros de la esponja. Pero en el caso de estos materiales, pues de repente no se nota mucho, pero sí los tienen, existen. ¿Qué más? Estamos viendo aquí la arena y la arcilla, y justamente esos materiales están considerados porque tú vas a utilizar algunos de ellos para tu trabajo. Valores promedio de porcentaje de porosidad es para que tengas una idea de qué tan porosos son, o sea, qué tan rápido se mojan y los atraviesa el líquido, el agua. Por ejemplo, aquí tenemos la arcilla, mira cuán porosa es, ¿no? Qué rápido se moja. La arena, la grava. Y finalmente tenemos pues el granito, ¿no? Que es una piedra casi muy sólida, por lo tanto no va a tener muchos poros. Y como ves, no tiene prácticamente poros. Por lo tanto, tampoco se va a humedecer o va a ingresar dentro de ella el agua. Y así estamos viendo esta serie de materiales que tenemos que conocer para poder tomarlos en cuenta al momento de dar respuestas en la ficha. En general te dice qué es la filtración. Esta imagen que estás observando te está mostrando qué es lo que ocurre en los materiales cuando estos son humedecidos, cuando ya los vas a ir observando a través de tu filtro o filtrador, cómo es que ellos van a ir humedeciendo ciertas zonas y se va notando, ¿no? Parte por parte, así como esta imagen. Entonces allí se van quedando atrapadas las partículas y los poros, como son muy pequeños, solamente dejan pasar cierta, por ejemplo, solamente al líquido y esas otras partículas se van quedando atrapadas en estas zonas que son los diferentes poros de acuerdo a cada material que va atravesando el agua. Seguimos. Estos, por ejemplo, esta es la lista de materiales que normalmente se utilizan para hacer un filtrador, pero también puedes considerar a otros. ¿De qué dependen los materiales que vas a poner en el filtrador? Dependen de qué clase de agua vas a filtrar, ¿no? Si es agua con partículas sólidas de arena, de tierra, de agua de lluvia, agua jabonosa, etcétera, etcétera. En realidad es en base al tipo de agua que vas a filtrar que va a colocarse los materiales. Incluso el orden también tiene mucho que ver porque en bastante de los casos se considera, por ejemplo, al algodón también para que termine
retener algunas partículas muy pequeñas y sobre todo suciedades en la parte inicial de por ejemplo, el filtrador, ¿no? Muy bien. Por aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de estos materiales. Aquí ya viene el desarrollo de la ficha y te dice qué limitaciones tendría el agua jabonosa para utilizarlas en el uso doméstico. Bien. El agua jabonosa. Por ejemplo, tú lo podrás utilizar el agua que ya te jabonaste, te lavaste las manos para lavar los platos. Te doy solamente un ejemplo, ¿no? Entonces ya así es como tú te pones en el caso de que esto podría suceder y tú dices, ah, bien, entonces con el agua jabonosa lavar los platos de nuevo, o sea, lavar los platos no puedo, tiene que ser otro tipo de agua. Sin embargo, puedo lavar un poco de ropa, remojarla, tal vez sí, ah, ya, ok. ¿Qué más puedo hacer con esa agua jabonosa, no? Entonces, tengo que ir viendo y poniéndome en los casos, saber qué alternativas tengo para poder ver cómo podría utilizar esa agua jabonosa y en qué casos dentro de mi hogar, porque dice uso doméstico. ¿Qué solución tecnológica propones? Porque queremos que esa agua jabonosa no se quede así, ¿no? Con toda llena de jabón. Queremos que el agua jabonosa deje de mostrar que hay jabón allí y esté más limpia, de tal forma que yo la pueda utilizar en más actividades o la pueda reutilizar de diferentes formas y aplicarla de tal manera que me sirva, pues, eh, como lo vuelvo a decir, para diferentes actividades, ¿no? O diferentes limpiezas que podría realizar en el hogar. ¿Cuáles serían las principales características que debe tener el filtrador? Por eso tú decides, pero toma en cuenta que debe tener, por ejemplo, como te decía, los materiales en un orden adecuado. No le puedo poner cualquier orden. Este orden está establecido de acuerdo, por ejemplo, al tamaño de las partículas de cada una de los materiales. Por eso, por ejemplo, te explico, no podrías poner primero las piedras y luego la arena, ¿me entiendes? Entonces hay una secuencia. Si volvemos aquí en la parte superior, perdón, en la parte anterior, aquí, mira, fíjate. ¿Cómo se nota que la arena está mucho más cerca a la parte inferior? Porque allí, como es más fina, o sea, es una arena más pequeñita, con partículas más pequeñitas, va a retener ya, pues digamos que las partículas más pequeñas que hayan quedado libres todavía del agua que ya se está filtrando. Entonces vamos viendo cómo va reteniendo cada material de acuerdo a su grosor, de acuerdo a su textura y de acuerdo a las propiedades que ya vimos arriba, que son porosidad y ¿qué más? Permeabilidad, ¿cierto? Ya, entonces de acuerdo a esas propiedades van a ir, vamos considerando cómo es que se pone o cómo es que van colocando los materiales para que tengamos éxito al momento de realizar el filtrador. Bien, ahora sí, continuamos. Otra vez por acá, vamos avanzando. En esta parte, en la actividad 2, diseñamos la alternativa de solución tecnológica. ¿Qué propiedad o propiedades debes tener en cuenta en los materiales que utilizarás para filtrar el agua? Estas propiedades también ya las mencioné. ¿Te acuerdas de ellas? Sí, muy bien. Están en la parte de la teoría que acabamos de ver. ¿Qué ventajas tendría utilizar materiales con diferentes porcentajes de porosidad? Lo acabo de mencionar, ¿cierto? Algunas partículas del agua se van a quedar retenidas por las zonas menos gruesas o menos, ¿no? Porosas, y luego mientras la porosidad aumenta y el tamaño de los materiales son más pequeñitos, se va a retener más todavía, van a ir quedándose retenidos todas las partículas que están generando turbidez en el agua,
O que tal vez hacen que se vea así toda blanca, ¿no? Esa textura que no queremos que aparezca. Queremos limpiar el agua, entre comillas, ¿no? Que quiere decir que queremos que la apariencia del agua sea distinta, se vea como si fuese agua potable, mas no lo es. Solamente es agua que podemos reutilizar para ciertas cosas. Muy bien. ¿Qué otros materiales podrías utilizar que te permita mejorar tu filtrador de agua? Bueno, en realidad hay muchas propuestas acerca de los materiales a utilizar. Tú podrías, por ejemplo, aumentar más cantidad de uno de ellos o menos, o tal vez reemplazarlo por otro material que sí tienes cerca en tu casa y que, bueno, no encontraste un cierto material que querías ponerle, así que lo cambiaste por otro. Todo eso está permitido, siempre y cuando la funcionalidad del filtrador siga siendo la misma. Eso quiere decir que sí filtre y se note que el agua que era turbia ahora está limpia. O el agua que estaba jabonosa ahora ya no tiene ese aspecto blanquecino. Y jabonoso, ¿no? Pues digo, espumoso. Muy bien, aquí, ¿qué más? Este orden o secuencia que está de colores, por si acaso, es solo una sugerencia. No tienes que llenar, pues, 8 materiales como aparece acá, 8 colores, ¿no? Es solamente para que te des cuenta que el orden tiene que darse desde la parte inferior hasta la superior y así vas considerando, por ejemplo, uno, digamos que pusiste algodón, entonces vas explicando cómo lo colocaste y por qué lo estás colocando primero, ¿no? Número 2, ¿qué van? ¿Qué material vas a colocar? Y así también vas explicando de manera sencilla, simple, pero bastante entendible, qué otro material va a irse colocando. Si tú tienes más de 4 materiales, son 5, son 6, pues aumentas más números, ¿no? Escribes, por ejemplo, otro número más y ya lo colocas aquí, ¿no? Ese 1, 2, 3, 4 son solamente ejemplos de algunos números que podrías tomar en cuenta, pero también podrías escribir, por ejemplo, otro más, ¿no? Por ejemplo, yo digo, por acá me falta el número 5, ¿no? Y lo voy colocando. Me falta un número 6, también le agrego. Esto es solamente un ejemplo. Y acá lo dice, ¿no? Dice, y continúas, dice acá. Fíjate. Como dice aquí, lo voy a resaltar, dice, y continúas enumerando de acuerdo a la cantidad de materiales o sustratos que utilizarás. ¿Qué más? Te vuelvo a resaltar entonces. A ver, un momentito. Es así, ¿no? Ya está. Que empezamos desde la parte inferior, ¿cierto? Estoy acá en el número 1. Bien. Voy a quitarlo. Continuamos. Aquí. ¿Qué es esto? Pues es un escalímetro. ¿Ok? Es como una reglita, pero que te dice qué tamaños realmente podrían transformarse. Es decir, cuando tú hagas esta medida de acá, lo vas a hacer con una regla cualquiera. ¿Sí? Porque darte los detalles, pues, significarían que yo deba hacer un nuevo video de cómo hacer toda esta parte. Entonces te explico nada más así, que podrías esta vez utilizar tu regla y medir, porque aquí aparentemente hay 8 centímetros, pero dime tú, ¿en esta imagen hay 8 centímetros? No, ¿cierto? Si lo mides bien habrá pues 2. No, exagerando, habrá 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tamaño que vemos acá es bastante chiquito a comparación a lo que realmente debe ser, ¿no? Como se dice, una cosa es la imagen que está aquí, es una representación, y otra cosa es hacerlo en físico, con la botella o con el balde, ¿no? En el que sí vas a tener los tamaños, como se aprecian en tamaño regular de 8 centímetros, más o menos, pues 8, ¿no? O sea, un tamaño regular. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es medirlos con una reglita y ponerle su tamañito miniatura. Nada más.
¿Qué más? Describe los pasos a realizar para la construcción del filtro. Bueno, tú ya sabes que es importante mencionar con bastante detalle qué es lo que has hecho, cómo va primero, si la base o no la base de los materiales, la secuencia, que cómo lo vas colocando, y etcétera, ¿no? Y qué detalles más, ya eso depende mucho de ti y de la observación que realizas al momento de hacer el trabajo o elaborar el trabajo del filtrador. Listo. Por aquí se menciona las medidas de seguridad a tomar en cuenta. No vaya a ser que tú estás filtrando el agua y luego viene un hermanito pequeño, ¿no? Agarra el vasito y se toma el agua. Recuerda que esta agua no es bebible. Entonces hay que tener cuidado también de dónde haces el desarrollo de este trabajo. ¿Qué más? También podría caerse alguna de esos materiales si no utilizas un lugar adecuado, ¿no? Entonces, como que inestable allí y tal vez se te caen, se te pueden caer los materiales que estás utilizando si es que no hay alguien más que te ayude. Entonces, todos esos detalles que son medidas de seguridad para que no ocurran accidentes, son los que se consideran como medidas que debes plasmar aquí en la hoja. Ya, bueno, casi falta poco para terminar. Voy a por acá el presupuesto que tiene que ver con los materiales. Me preguntaban si es que, profesora, si no me ha costado porque lo conseguí de mi vecino y mi vecina, o en mi casa habían esos materiales. ¿Debo poner un costo? Decía, sí, sí, trata de poner un costo, averiguarlo por internet, pregúntale a tu papá, a tu mamá, si puedes averiguarlo en otro lugar. Pero es necesario que te hagas un aproximado de cuánto podría valer ese filtrador que estás haciendo. ¿Está bien? ¿Qué más? Impacto de tu prototipo en el medio ambiente. Entonces, ¿qué impacto tendrá si tú utilizaras un prototipo como este constantemente en tu hogar? ¿Sería un impacto positivo? ¿Sería un impacto negativo? ¿Y por qué sería de esa manera? ¿No? Eso es lo que se está preguntando. El cronograma es sobre todo porque se han formado grupos y tú ya sabes que cuando se forman grupos siempre hay un responsable de cierta actividad o de cierta parte del proyecto. Por lo tanto, también le pones que en qué tiempo, fecha debería presentarlo para que se organicen. Eso es para apoyar con la organización. En la actividad 3 hay una implementación y valida, te dice, la alternativa de solución tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? A ver, un momentito. Bien, entonces, por ejemplo, la implementación y validación, reitero nuevamente, lo que tienes que hacer ahora, que ya está listo tu filtrador, ahora debes contestar las preguntas a medida que están construyendo, te dicen, ¿no? Porque no vaya a ser que te olvides y luego dices, uy, ¿cómo era lo que hicimos, no? Entonces, mejor mientras vas haciendo el filtrador, también vas respondiendo las preguntas, o ya sabes si estás haciendo un equipo excelente, tú vas haciendo el trabajo y también hay que hacer una grabación porque se ha pedido. Entonces, por lo tanto, tu compañera, ¿no? O compañero, bueno, tu compañera te está ayudando con la parte de la ficha y te va anotando lo que tú estás haciendo, etcétera, ¿no? Para poder detallar exactamente qué cosa es lo que se va a considerar. Bien, listo. Entonces, fíjate, la primera pregunta dice, ¿el envase o recipiente utilizado será apropiado para la cantidad de agua que deseas filtrar? Esta pregunta está básicamente pensada para que tú consideres si el tamaño de filtrador que hiciste es el adecuado o no. Recuerda que ya nosotros tenemos experiencia en utilizar o fabricar un filtrador. Bueno, para las que no lo tengan, lo resalto. Cuidado porque cuando hacemos un filtrador que sea de una botella de medio litro, ¿qué sucede? Pues muy pequeño es el tamaño, ¿no? No se presta
para poder hacer las medidas como nos han solicitado y a que tengas éxito. Por lo tanto, recomiendo que no utilices una botella de medio litro. ¿Qué más? Te habla sobre el material utilizado. Y todo esto que está aquí es a partir de tu experiencia. Es decir, cuando ya lo estás armando, tú vas a poder responder, vas a ser capaz de responder estas preguntas. Si no lo has armado tú todavía, bueno, no va a ser suficiente el mirar nada más para saber si es que esto sucede o no. ¿Qué más? Si varía el espacio que ocupa un material dentro del filtrador. O sea, si tú imagínate y le pones, en lugar de ponerle 3 centímetros o 4 de arena fina, le pones 8, ¿qué sucedería? ¿No? Entonces estas cosas te están preguntando, como digo nuevamente, en función a lo que ya has ganado de experiencia al momento de estar elaborando el filtrador y a utilizar y filtrar el agua. Si has incorporado un material de tu entorno, como te decía, que si es factible hacerlo, te están preguntando si realmente este te ha servido o no. Si no lo has utilizado, no has utilizado uno de tu entorno, también respondes, no utilicé ninguno, he utilizado, sí conseguí los materiales que me han sugerido, etcétera, ¿no? También hay un video que envié sobre cómo elaborar un filtrador de agua jabonosa, y así que muchos estudiantes se han guiado de ese video, por lo tanto, van a tener bastante éxito, ¿no? Con lo que se ha solicitado. Y estos problemitas, bueno, también son peculiares, pero son en función a cómo tú hayas desarrollado el trabajo, ¿no? Los problemas que te preguntaban en la parte final acerca del proyecto en sí. Recuerda, todo sale del hecho de que tú lo estés elaborando. De allí voy a poder corroborar si esas respuestas están bien hechas o no. Porque se nota y se da y puedo entender si la persona elaboró o no el material. Y además se ha pedido el video de prueba del funcionamiento. ¿Cuántos minutos tiene que tener ese video? Pues un par de minutos. No es necesario que hagas un video que demore mucho, y si es un video un poco largo, ponlo en lo que me habían dicho en la clase, que también se puede hacer así, ¿no? Pasarlo rápidamente como para que el tiempo de la filtración no sea demasiado extenso. Finalmente, se te está preguntando sobre la evaluación de tu trabajo y que comuniques a ver si realmente funcionó o no. Bien, ¿consideras que volver a filtrar, si filtras la misma agua, o sea, has filtrado agua jabonosa, ejemplo, sale el agua y aparece más limpia? ¿Tú crees, a ver, vuelve a filtrar la misma agua para ver qué sucede? Para que puedas responder a esta pregunta. ¿Cuáles serían las características del agua filtrada? O sea, características quiere decir cómo es la apariencia del agua que está filtrada, ¿sí? De qué color es, si tiene algunas partículas todavía por ahí de repente que se notan, está un poco turbia, se ve un poco oscura, etcétera. Trate de ser lo más explícita posible. ¿Qué propones para incrementar la eficiencia del filtrador de agua? Eso mucho depende de ti. ¿De qué crees que podrías más ponerle? Algo más ponerle. ¿Qué más será? ¿Cuál de los materiales agregarías más? O tal vez otro nuevo que has encontrado que te sirvió. Explica la razón de estos ajustes, se dice. Si hiciste algún ajuste, explica. ¿Por qué lo hiciste? O de repente ya alguien te dijo hazlo de esa manera, entonces también explícalo, que quién te dio ese aporte en tu hogar, tal vez alguien te ayudó. ¿Qué más? Describe el beneficio en la familia. ¿Sirve o no sirve el agua filtrada? ¿Qué otros usos le puedes dar? ¿Crees que es conveniente utilizarlo? Por ejemplo, sería importante tener un filtrador ya elaborado que nos sirva, por ejemplo, para filtrar agua y luego regar esa agua. Con esa agua
algunas plantas o para utilizarla para otras cosas más. Entonces, todo eso es lo que debes considerar por aquí. Muy bien, y finalmente ya sabes, haces tu autoevaluación y entre ustedes como grupo, si es que estás en grupo, hacen una especie de coevaluación que les dices a ver cómo se van preguntando entre ustedes si lograron hacer todo lo que corresponde a la ficha, para que se puedan poner, si es que están en inicio, en proceso o lograron hacer todo. Bien, muchas gracias entonces. Espero que este video les sirva. Un abrazo para todas y nos vemos en la siguiente experiencia.